Colombia acaba de desenterrar algo que jamás debió existir y el gobierno está intentando ocultarlo. Mientras todos creen que la selva del Chocó es solo un muro verde imposible de cruzar, pocos entienden que bajo ese lodo milenario había un secreto capaz de reescribir la historia de América. Olvida todo lo que crees saber sobre civilizaciones precolombinas, canales interoceánicos o rutas olvidadas en mapas amarillentos. Nada de eso explica lo que apareció ahí, porque lo que este equipo encontró mientras revisaba planos viejos, planes que alguna vez compitieron con el mismísimo Canal de Panamá, no es una ruina, no es un artefacto y no es un mito. Es algo que no encaja en ninguna línea del tiempo. Y hoy voy a mostrarte por qué este hallazgo podría cambiarlo todo. Los primeros indicios aparecieron casi por casualidad. Según investigadores de campo de universidades regionales, las excavaciones iniciales revelaron formaciones geométricas perfectas bajo el sedimento acumulado. No se trataba de caprichos de la naturaleza, sino de estructuras claramente artificiales que parecían formar parte de un sistema hidráulico complejo y sofisticado. La región del Chocó siempre había sido vista con una mezcla de fascinación y respeto por exploradores y científicos. Sus precipitaciones anuales superan los 7.0 milímetros, convirtiendo la zona en una de las más lluviosas del mundo. Sus ríos caudalosos serpentean entre una vegetación tan densa que las imágenes satelitales apenas logran penetrar el dosel arbóreo. Sin embargo, esta aparente hostilidad natural pudo haber sido precisamente la clave para el desarrollo de una civilización acuática extraordinaria. Los primeros europeos que exploraron la región durante la conquista española ya habían documentado rutas fluviales sorprendentemente eficientes utilizadas by los pueblos locales. Crónicas del siglo XVI mencionan ríos que parecían caminos y senderos de agua que conectaban mundos distintos. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron interpretados como exageraciones poéticas de cronistas impresionados, by la exuberancia tropical, pero los hallazgos recientes sugieren que aquellas descripciones podrían haber sido mucho más literales de lo que nunca imaginamos. Algunos investigadores, basándose en dataciones bicarbono 14 y análisis cerámico, proponen que lo descubierto bajo el lodo del Chocó representa los restos de una red de canales artificiales construida hace más de 3.0 años. Las primeras estructuras que emergieron del fango dejaron perplejos a los arqueólogos. Bloques de piedra perfectamente encajados formaban muros de contención que se extendían en líneas rectas a lo largo de varios kilómetros. La precisión del trabajo sugería conocimientos ingenieriles avanzados, especialmente considerando las condiciones extremas del entorno selvático. Estas no eran construcciones improvisadas, sino el resultado de una planificación cuidadosa y una ejecución técnica impecable. Junto a las estructuras de piedra aparecieron fragmentos cerámicos con decoraciones geométricas completamente desconocidas en el registro arqueológico regional. Los pigmentos utilizados en estas piezas provenían de minerales que no existen naturalmente en el Chocó, lo que indica una red de intercambio comercial que se extendía mucho más allá de las fronteras de la selva. Algunos de estos pigmentos han sido identificados como originarios de los Andes orientales y de la costa del Pacífico, regiones separadas by cientos de kilómetros de territorio selvático casi intransitable. Pero las sorpresas apenas comenzaban. Los sedimentos más profundos revelaron herramientas de piedra pulida con una sofisticación técnica que desafía las expectativas sobre las capacidades tecnológicas y de los pueblos precolombinos de la región. Algunas de estas herramientas presentan perforaciones tan precisas que su fabricación requeriría técnicas que tradicionalmente se asocian con culturas mucho más avanzadas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estas herramientas podrían haber sido utilizadas para el mantenimiento y construcción de las estructuras hidráulicas. Su diseño especializado indica que quienes las fabricaron poseían un conocimiento profundo sobre el trabajo en ambientes acuáticos y la manipulación de grandes volúmenes de agua. El análisis de los restos orgánicos preservados en el lodo ha proporcionado información aún más fascinante. Semillas, fibras vegetales y fragmentos de madera fosilizada sugieren que la zona no solo era transitada regularmente, sino que albergaba una actividad humana intensa y sostenida. Algunos de estos restos orgánicos corresponden a especies que no crecen naturalmente en el Chocó, reforzando la hipótesis de que el área funcionaba como un hub de intercambio entre diferentes regiones del continente. Los análisis bicarbono 14 de estos materiales orgánicos han arrojado fechas que oscilan entre los 1500 y los 3000 años antes del presente. Estas dataciones sugieren una ocupación continuada de la zona durante un periodo extraordinariamente extenso, lo que implica la existencia de una cultura estable y próspera que logró adaptarse.
perfectamente a las condiciones extremas de la selva tropical. Uno de los hallazgos más intrigantes ha sido el descubrimiento de pequeñas piedras grabadas con símbolos que aún no han sido descifrados. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos grabados podrían representar un sistema de notación utilizado para la navegación o el registro de intercambios comerciales. Los símbolos muestran una complejidad que sugiere la existencia de un sistema de escritura rudimentario, algo completamente inesperado en el contexto cultural de la región. Las piedras grabadas aparecen distribuidas a lo largo de toda el área excavada, siempre en asociación con las estructuras hidráulicas. Esta distribución sistemática ha llevado a algunos expertos a especular que podrían haber funcionado como marcadores de navegación, indicando distancias, profundidades o puntos de referencia importantes para quienes utilizaban los canales. Según arqueólogos especializados en culturas fluviales, el patrón de distribución de estos marcadores sugiere un conocimiento sofisticado de principios hidrológicos y de navegación. La colocación estratégica de las piedras grabadas parece responder a criterios técnicos relacionados con el flujo del agua y las condiciones de navegabilidad en diferentes épocas del año. Pero el descubrimiento que verdaderamente ha revolucionado las teorías sobre el pasado precolombino del Chocó ha sido el hallazgo de restos de embarcaciones. Fragmentos de madera trabajada conservados bajo las condiciones anaeróbicas del lodo han sido identificados como parte de canoas especializadas diseñadas específicamente para la navegación en canales estrechos. Investigaciones de campo realizadas vía equipos de la Universidad Nacional han documentado que estas embarcaciones presentan características técnicas sorprendentes. Su diseño hidrodinámico y las técnicas de construcción utilizadas sugieren un nivel de conocimiento náutico que rivaliza con las tradiciones marítimas más avanzadas del mundo precolombino. Los análisis de la madera han revelado que las embarcaciones fueron construidas utilizando especies arbóreas seleccionadas, específicamente ba y sus propiedades de flotabilidad y resistencia al agua. Algunas de estas maderas fueron tratadas con resinas y sustancias impermeabilizantes que evidencian un conocimiento químico sofisticado aplicado a la construcción naval. Las dimensiones reconstruidas de estas canoas sugieren que podían transportar cargas considerables, lo que refuerza la teoría de que el sistema de canales funcionaba como una verdadera autopista comercial que conectaba el interior selvático con las costas del Pacífico y del Caribe. El nivel de especialización técnica observado en estos vestigios náuticos indica que la navegación no era una actividad ocasional, sino una práctica sistemática y altamente desarrollada. La evidencia más impactante, sin embargo, ha surgido del análisis de los sedimentos asociados con las estructuras. Hay registros estratigráficos que apuntan a la existencia de un sistema de esclusas rudimentarias que permitían superar los desniveles naturales del terreno. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante la evidencia más temprana de ingeniería hidráulica avanzada en el continente sudamericano. Estas presuntas esclusas habrían funcionado mediante un sistema de compuertas de madera que regulaban el flujo del agua, permitiendo que las embarcaciones transitaran entre niveles diferentes de los canales. La sofisticación técnica requiere para diseñar y mantener semejante sistema sugiere la existencia de una tradición ingenieril altamente desarrollada, que se habría transmitido de generación en generación durante siglos. Algunos investigadores, basándose en análisis comparativos con sistemas hidráulicos de otras culturas, proponen que el Canal del Chocó podría haber sido parte de una red mucho más extensa de vías navegables artificiales que se extendía hasta gran parte del norte de Sudamérica. Esta hipótesis, aunque aún no confirmada, abriría perspectivas completamente nuevas sobre la conectividad y el intercambio cultural en el continente precolombino. La complejidad del sistema descubierto también ha planteado interrogantes sobre la organización social de quienes lo construyeron y mantuvieron. La construcción de una infraestructura de semejante magnitud habría requerido la coordinación de grandes contingentes de trabajadores especializados, así como una autoridad central capaz de planificar y supervisar obras de ingeniería a gran escala. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una confederación de pueblos fluviales que habrían cooperado en la construcción y mantenimiento de la red de canales. Esta forma de organización social habría permitido combinar los conocimientos locales de cada grupo con recursos técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo proyectos de infraestructura de alcance continental. Sin embargo, lo que descubrieron en los niveles más profundos ha cambiado por completo la perspectiva sobre estas civilizaciones perdidas, a medida
medida que las excavaciones avanzaban hacia estratos más antiguos, los arqueólogos se encontraron con algo completamente estructuras megalíticas que no encajaban con ningún patrón conocido en la región. Estos bloques de piedra, algunos de ellos con un peso estimado de más de 5 toneladas, habían sido transportados desde canteras ubicadas a una distancia considerable. La logística necesaria para mover semejantes moles a través de la selva tropical más densa del continente plantea interrogantes que aún no tienen respuesta satisfactoria. Algunos investigadores, basándose en análisis geológicos preliminares, proponen que estas piedras podrían haber sido extraídas de formaciones rocosas situadas en los Andes occidentales a más de 200 kilómetros de distancia. La precisión del corte y el acabado de estos megalitos sugiere el uso de herramientas mucho más avanzadas de las que se creía disponibles en la época. Las superficies muestran un pulido tan perfecto que parece casi imposible de lograr con las técnicas de tallado en piedra tradicionalmente atribuidas a las culturas precolombinas. Hay quienes creen que el nivel de sofisticación técnica observado en estos trabajos requeriría conocimientos metalúrgicos que oficialmente no se desarrollaron en la región hasta siglos después. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Entre los sedimentos más profundos aparecieron fragmentos metálicos que han desconcertado a los expertos. Análisis espectrográficos realizados por laboratorios especializados han identificado aleaciones de cobre y estaño con proporciones que no se corresponden con las técnicas metalúrgicas conocidas en el área. La composición química de estos metales sugiere procesos de fundición extraordinariamente precisos, con niveles de pureza que rivalizan con las mejores producciones metalúrgicas del mundo antiguo. Uno de los hallazgos más perturbadores ha sido el descubrimiento de lo que parecen ser herramientas de precisión fabricadas con estos metales desconocidos. Los instrumentos muestran un diseño ergonómico y una funcionalidad que van mucho más allá de las necesidades básicas de una sociedad agrícola o de intercambio comercial. Algunas de estas herramientas presentan características que los arqueólogos han tenido dificultades para interpretar dentro del contexto cultural esperado. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la distribución de estos artefactos metálicos sigue un patrón específico relacionado con las estructuras hidráulicas principales. Esta asociación sistemática ha llevado a algunos expertos a especular sobre la posible existencia de talleres especializados dedicados exclusivamente al mantenimiento y operación del sistema de canales. La evidencia más inquietante, sin embargo, surgió del análisis de muestras de sedimento extraídas de las capas más antiguas. Los estudios paleoambientales han revelado concentraciones anómalas de ciertos elementos químicos que no deberían aparecer de forma natural en el ecosistema selvático del Chocón. Estas anomalías geoquímicas sugieren la presencia de actividades industriales o procesos de transformación de materiales que no encajan con el nivel tecnológico tradicionalmente asignado a las culturas de la región. Investigaciones de campos realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que estas concentraciones químicas anómalas se extienden a lo largo de varios kilómetros siguiendo el trazado de los canales principales. La distribución uniforme de estos elementos sugiere que no se trata de fenómenos puntuales, sino de procesos sistemáticos que se mantuvieron activos durante periodos prolongados. Los análisis por carbono 14 de materiales orgánicos asociados con estas anomalías químicas han arrojado fechas que se remontan a más de 4.0 años antes del presente. Estas dataciones sitúan la actividad en una época en la que, según el conocimiento arqueológico convencional, las culturas de la región apenas habían desarrollado técnicas básicas de agricultura y alfarería. Pero el descubrimiento que finalmente motivó la intervención gubernamental fue el hallazgo de cámaras subterráneas perfectamente conservadas bajo las estructuras principales. Estas cavidades artificiales excavadas en roca sólida muestran un grado de planificación arquitectónica que desafía toda explicación dentro del marco temporal y cultural establecido para la región. Las cámaras están conectadas entre sí mediante un laberinto de túneles que se extiende por debajo de todo el complejo arqueológico. La ingeniería necesaria para construir semejante red subterránea, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad estructural en un suelo selvático saturado de humedad, representa un logro técnico extraordinario que plantea serias dudas sobre las capacidades reales de sus constructores. En el interior de estas cámaras, los arqueólogos encontraron artefactos cuya función resulta completamente enigmática. Estructuras circulares de metal y piedra con incrustaciones de minerales que no han podido ser identificados
completamente. Ocupan posiciones centrales en cada una de las cavidades principales. La disposición geométrica de estos objetos sugiere un propósito ceremonial o funcional específico que escapa a la comprensión actual. Algunos investigadores, basándose en comparaciones con hallazgos simplemente similares en otras partes del mundo, proponen que estas estructuras podrían haber formado parte de un sistema tecnológico avanzado relacionado con el manejo del agua y la energía hidráulica. Esta hipótesis, aunque especulativa, ofrecería una explicación para la sofisticación ingenieril observada en todo el complejo. Los registros oficiales de las excavaciones, que permanecen clasificados desde la intervención gubernamental, aparentemente contienen información adicional que las autoridades consideran demasiado sensible para el conocimiento público. Fuentes no oficiales sugieren que los hallazgos de las últimas semanas incluyen elementos que no solo desafían el conocimiento arqueológico establecido, sino que podrían tener implicaciones mucho más amplias para nuestra comprensión de la historia humana. La decisión de sellar el área y restringir el acceso a la información se tomó después de que los responsables de las excavaciones reportaran descubrimientos que, según versiones extraoficiales, no encajaban con ningún marco de referencia conocido. La rapidez con la que se implementaron las medidas de seguridad sugiere que lo encontrado en las cámaras subterráneas va mucho más allá de los hallazgos arqueológicos convencionales, mientras las autoridades mantienen el silencio oficial sobre los detalles específicos. Las implicaciones de lo descubierto en la selva del Chocó continúan generando debates en círculos académicos internacionales. Lo que comenzó como una simple exploración ingenieril se ha convertido en uno de los misterios arqueológicos más protegidos del continente. Lo que se filtró días después del sellado oficial plantea interrogantes que van mucho más allá de la arqueología tradicional. Fuentes cercanas a las excavaciones sugieren que los últimos artefactos extraídos de las cámaras subterráneas presentaban características que no encajaban con ningún periodo histórico conocido. Algunos investigadores, basándose en análisis preliminares realizados antes del cierre del yacimiento, proponen que ciertos objetos metálicos mostraban patrones de oxidación completamente anómalos. La composición molecular de estos materiales, según reportes extraoficiales, indicaba procesos de aleación que requerirían temperaturas de fusión superiores a los 1500 grados centígrados, algo técnicamente imposible de lograr con las tecnologías disponibles en la época precolombina. Hay registros iconográficos que apuntan a la existencia de representaciones artísticas dentro de las cámaras selladas que no se corresponden con ningún estilo conocido en el continente sudamericano. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos grabados rupestres presentaban motivos geométricos de una complejidad matemática extraordinaria, incluyendo patrones fractales y representaciones de fenómenos astronómicos que supuestamente no se habían observado desde esa latitud geográfica. La teoría más controvertida surgió del análisis de muestras de aire, extraídas del interior de las cámaras antes de su sellado definitivo. Estudios realizados por laboratorios independientes habrían identificado concentraciones de gases nobles en proporciones que no se encuentran de forma natural en la atmósfera terrestre. Aunque los registros oficiales no confirman esta información, hay quienes creen que estos hallazgos podrían indicar la presencia de procesos tecnológicos avanzados que funcionaron durante milenios en el interior de las estructuras. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan ciertos artefactos como componentes de maquinaria compleja diseñada para fines aún no determinados. Algunos de estos objetos, según descripciones no oficiales, presentaban engranajes y mecanismos de precisión fabricados con aleaciones desconocidas, dispuestos de manera que sugerían su funcionamiento como parte de un sistema Mayo-R. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales habrían documentado la presencia de campos electromagnéticos anómalos en las proximidades de las estructuras principales. Estos fenómenos, que aparentemente se intensificaron durante las últimas semanas de excavación, coincidieron con el mal funcionamiento sistemático de equipos electrónicos utilizados por los arqueólogos. La versión popular entre los trabajadores locales cuenta que los instrumentos de medición comenzaron a registrar lecturas imposibles días antes de que se ordenara el sellado del yacimiento. Brújulas que señalaban direcciones cambiantes, dispositivos GPS que perdían conexión satelital de forma inexplicable y equipos de comunicación que captaban señales de origen desconocido se convirtieron en fenómenos cotidianos durante los últimos días de actividad en el sitio. Algunos investigadores sostienen que el análisis de los últimos estratos excavados reveló evidencias de actividad reciente dentro de las cámaras subterráneas, a pesar de haber permanecido selladas durante milenios, huellas de desgaste en superficies metálicas, patrones de erosión que sugerían movimiento mecánico y residuos orgánicos con dataciones contradictorias plantean la posibilidad de que ciertos sistemas siguieran funcionando de alguna manera después
después de ser abandonados por sus constructores originales. Hay registros estratigráficos que apuntan a la existencia de depósitos minerales formados por procesos que no ocurren de manera natural en el ecosistema selvático, cristalizaciones perfectas de minerales raros encontradas exclusivamente en las proximidades de los artefactos metálicos más complejos. Sugieren condiciones ambientales controladas que se mantuvieron estables durante periodos extraordinariamente prolongados. La hipótesis más inquietante surgió del análisis de muestras biológicas extraídas de los sedimentos más profundos de las cámaras. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que se identificaron microorganismos con características genéticas que no coinciden con ninguna forma de vida conocida en la región. Estos organismos, aparentemente adaptados a condiciones extremas de presión y temperatura, habrían sobrevivido en simbiosis con los sistemas artificiales durante milenios. Según arqueólogos especializados en culturas precolombinas, los últimos artefactos extraídos antes del sellado incluían placas de un material cristalino que emitía luminiscencia propia cuando se exponía a campos electromagnéticos. La composición de estas placas, que combinaba elementos terrestres con isótopos extremadamente raros, desafía las explicaciones convencionales sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono 14 y análisis cerámico de los materiales circundantes, proponen que la actividad más reciente en las cámaras subterráneas podría haberse extendido hasta épocas mucho más cercanas de lo que inicialmente se pensaba. Estas dataciones anómalas sugieren que el sitio pudo haber sido utilizado o visitado por culturas posteriores que conocían su existencia y función. La teoría más controvertida sostiene que las estructuras de El Chocó formarían parte de una red global de sitios similares distribuidos en puntos estratégicos del planeta. Comparaciones con hallazgos arqueológicos en otras regiones tropicales han revelado patrones constructivos y tecnológicos sorprendentemente similares, lo que podría indicar la existencia de una civilización con capacidades de comunicación y transporte que superaban ampliamente lo que se creía posible en la antigüedad. Estudios recientes realizados mediante tecnología satelital habrían identificado anomalías geológicas en otras regiones selváticas de Sudamérica que presentan características similares a las del yacimiento del Chocó en estas formaciones, ocultas bajo décadas de crecimiento vegetal. Podrían representar sitios arqueológicos relacionados que aún no han sido explorados. La intervención gubernamental se intensificó después de que ciertos artefactos extraídos de las cámaras comenzaran a mostrar actividad electromagnética, espontánea cuando se les exponía a condiciones ambientales específicas. Hay quienes creen que esta reactivación involuntaria de sistemas antiguos pudo haber sido el factor decisivo que motivó el sellado inmediato del sitio y la clasificación de toda la información relacionada. Los últimos reportes filtrados desde el interior del yacimiento mencionan el descubrimiento de cámaras adicionales que se extendían mucho más profundamente de lo que las exploraciones iniciales habían revelado. Estas cavidades, aparentemente conectadas con sistemas de túneles que se ramificaban bajo gran parte de la selva circundante, contenían estructuras y artefactos que desafiaban toda explicación dentro del marco de referencia arqueológico convencional. El misterio se profundizó cuando los equipos de exploración reportaron que ciertas áreas del convento complejo subterráneo parecían haber sido modificadas o mantenidas. Recientemente, a pesar de las evidencias de abandono milenario en otras secciones, esta contradicción temporal ha alimentado especulaciones sobre la posible continuidad de algún tipo de actividad en el sitio a lo largo de los siglos. Y mientras las autoridades mantienen el silencio absoluto sobre lo que realmente encontraron en esas últimas cámaras, hay un detalle que ningún informe oficial ha logrado explicar. Los sensores sísmicos de la región siguen detectando actividad subterránea regular bajo el área sellada, como si algo continuara funcionando en las profundidades de la selva del Chocó, esperando pacientemente a ser redescubierto.